Muy buenos días, hermanos. Qué bueno que están conectados una vez más. Gracias a Dios por tener un día más la oportunidad de reunirnos a través de este medio. Los invito a que se conecten cada domingo, a estar pendientes de los cultos y a recibir la palabra de Dios. Vamos a hacer una lectura. El Salmo 24 dice: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. En este salmo, hermanos, estamos hablando específicamente de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Rey de Gloria. Él es el Dios de los ejércitos, el Rey de Reyes. Vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad un día más de estar conectados, de poder estar dispuestos, Señor, y listos para escuchar tu palabra, para recibir tu bendición. Guíanos, Señor, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, ministranos, Señor, para poder entender cuál es tu voluntad hacia nosotros y que nuestra vida pueda ser de testimonio a otros, que pueda dar un buen ejemplo, Señor, para que más personas te conozcan y se decidan a seguirte, Padre. Estamos en tus manos y quedamos contigo, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, comenzamos a partir de este momento, pero me gustaría compartirles que a pesar de que esta semana ha sido difícil, a pesar de estos climas tan fríos, tan gélidos propiamente, de que se han ido y venido los servicios, la luz, el agua, el gas, Dios es fiel con nosotros. Dios se ha mostrado en su misericordia. Y quiero compartirles que esta semana recibí el alta por parte de los servicios médicos porque durante un mes estuve padeciendo del COVID y un proceso de neumonía, pero Dios ya me sacó adelante. Y es un gozo, es un gusto poder estar una vez más y compartir con ustedes en esta conexión. Los invito ahora, hermanos, a que puedan cantar las alabanzas que se van a presentar en este momento. La letra va a estar en la pantalla con mucho amor, con mucha confianza, con mucho fervor. Tenemos la oportunidad de una vez más alabar a nuestro Dios. Buen día, hermanos. Vamos a dar inicio a este momento de adoración. Permítanme leer el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Alabar a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, por el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor.
lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Alabar a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabarle a Él. Alabar por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabarle con el alegre pandero, con el clamor de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabar con nuevas pautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. 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 Y alabamos y continuamos con este periodo y dando gracias. Y en un tiempo tan complicado, tantas veces que lo hemos dicho, pero cómo como cristianos nos mantenemos firmes y cómo continuamos nuestro día a día a pesar de las dificultades. Pues precisamente este siguiente canto habla de eso, que esa esperanza, esa convicción, esa fe es Cristo. Y esa es la que nos mantiene un día tras otro, sin importar qué suceda. Nosotros seguimos al pie del cañón con Cristo y Él nos sostiene. Amén. Veo al sol de justicia, cubre a mi alrededor, mi presencia ilumina todo lo que soy. Es tu luz que me envuelve, llena mi corazón, mis tinieblas venciste con tu salvación. No temeré, no temeré, en ti confiaré, y llenas mi gozo mi corazón, mi gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida, llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres tú. Veo el sol de justicia, mis ojos pueden ver que venciste la noche como el amanecer. Y no temeré, en ti confiaré, no temeré, y no temeré, en ti confiaré, y llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida, llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza
esperanza de vida eres, esperanza de vida eres tú. En ti me encuentro. Seguro estoy. Estoy completo. En tu amor llenas gozo mi corazón, y gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida llenas y gozo mi corazón, y gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres tú. Hermanos, dice el Salmo 118 del 1 al 17. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Que digan los israelitas, el amor del Señor es eterno. Que digan los sacerdotes, el amor del Señor es eterno. Que digan los que honran al Señor, el amor del Señor es eterno. En mi angustia llamé al Señor, Él me escuchó y me dio libertad. El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? El Señor está conmigo, Él me ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor confiar en el Señor que confiar en grandes hombres. Todas las naciones me rodearon, pero en el nombre del Señor las derroté. Me rodearon por todos lados, pero en el nombre del Señor las derroté. Me rodearon como avispas, pero su furia se apagó como fuego de espinos. En el nombre del Señor las derroté. Me empujaron con violencia para que cayera, pero el Señor vino en mi ayuda. Yo canto al Señor que me da fuerzas, Él es mi Salvador. En las casas de los hombres fieles hay alegres cantos victoriosos. El poder del Señor alcanzó la victoria. El poder del Señor es extraordinario. El poder del Señor alcanzó la victoria. No moriré, sino que he de vivir para contar lo que el Señor ha hecho. Estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló.
mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Hermanos, ¿cómo están? Es un placer como siempre poderlos saludar. O a lo mejor no como siempre, sino como eran antes, porque por causa de la contingencia pues nos hemos tenido que estar privando de estar delante de su presencia, de la del Señor. Todavía no queremos estar ahí. Quisiera decirles, como dice un canto, con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, ¿verdad? Y también apretamos nuestras manos en un excelente saludo y abrazo. Así es. Esto no lo hemos podido hacer el último año por causa de la contingencia, pero seguimos unidos, pegados, sellados, empacados a la Iglesia Bautista del Calvario. Llegamos por ahí del 1996. No hace mucho tiempo, creo que estaban cumpliendo alrededor de 30 años cuando llegamos ahí. Estaba casi a punto de llegar el pastor Cárdenas, ya se había ido el excelentísimo y queridísimo Hermenegildo Muchas Letras. Llegó el pastor Cárdenas, pero todavía nos tocaron un par de predicaciones de voz del hermano Joel Villarreal, a quien amamos en gran manera, le mandamos un beso, a su esposo también. Y luego vimos una de nuestro queridísimo Héctor Barocio, también nos tocó. Y bueno, el domingo siguiente ya llegó el pastor Cárdenas, que creo que era la segunda vuelta o el segundo tiempo que tenía ahí. Pero en ese tiempo llegamos, nos sentimos muy atraídos, porque cuando llegamos todos nos dieron la bienvenida. En el momento de la bienvenida se acercó mucha gente a nosotros, Sí. Y sentimos un amor tan
genuino y tan original que no nos quedó otra cosa más que volver a ir el otro domingo y seguir yendo. Cuando llegamos ahí, nuestra hija Lilian, que ahora es de la familia Lares de la Garza, llegó también con nosotros y estuvo en la auxiliar de niñas y señoritas, con Judith, un beso para Judith y para Rodolfo. Así es. Llegó Bed y Luis Lauro, que estuvieron a cargo de Omar y de Odolfo, en los embajadores de los embajadores, sí. Excelentes momentos, excelente tiempo. Lo seguimos extrañando, lo seguimos amando como desde el principio. Hemos visto un montón de personas, un montón de jóvenes que estaban ahí, que ahora se han formado familias y hemos tenido la oportunidad de ser testigos que siguen en el amor del Señor. Así es. Por causa de nuestro trabajo, o de mi trabajo y el de mi esposa, porque el de trabajo de ella se cuenta también a mí, por supuesto. Por causa del trabajo, pues nos hemos tenido que ausentar durante mucho tiempo. Duramos 8 años en Tampico, otros cuantos acá en Torreón, y estamos ahora aquí. Pero queremos decirle que le seguimos amando. Sigue siendo el Calvario, Iglesia Bautista del Calvario de Monterrey, el mejor lugar del mundo para nosotros. Esperamos en el Señor que pronto nos podamos ver. Les extrañamos. En mucho gran les manera, extrañamos. grandemente. Un beso. Les queremos. Bye. Bye. Es una alegría enorme cada vez que podamos celebrar culto al Señor y estamos bien dispuestos ahora a escuchar la palabra, disponibles a lo que el Señor también nos va a hablar de su palabra. Y volvemos al tema del Apocalipsis. Hemos estado hablando ya en estos domingos acerca de la vocación a la que Juan está ahora siendo llamado. Si antes, cierto, con su voz profética, compartiendo del Evangelio, ahora Juan está, pues hermanos, teniendo que enfrentar una realidad con la persecución de la iglesia y de lo que él mismo está viviendo, pero también un llamado de Dios a que el dolor no debe paralizarnos, el temor no debe detenernos. Al contrario, es en medio del dolor, del sufrimiento, donde Juan recibe un llamado a una vocación profética, ¿no? A escribir de estas visiones y hablar de Cristo, solo de Cristo. No vamos a perdernos y en estos domingos vamos a estar insistiendo. Leer el Apocalipsis es leer acerca de Cristo. Y el tema central del Apocalipsis, después, o viendo a Cristo como el eje de todos los acontecimientos, diríamos que ese eje está sostenido. Este eje que es Cristo, el Cordero inmolado, está sostenido por la adoración. Esa es la reacción y la consecuencia de Cristo en la eternidad, en la Nueva Jerusalén final, o junto al trono del Padre. Todo lo que irradia Cristo en la eternidad tiene un efecto, y ese efecto es adoración, ¿no? Ahora vamos a leer de ese mismo capítulo 1 donde hemos estado por 2 domingos, Apocalipsis 1, los versículos 12 al 16. Si usted tiene una Biblia, por favor, no deje de practicar esto, de abrir Biblia. Y si tenemos un teléfono ahí, desde donde estamos también, podemos leer. Bueno, enciéndelo y vamos a leer juntos Apocalipsis 1 del 12 al 16. Dice la palabra: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto
vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe estas cosas que has visto y las que son, las que han de ser después de estas. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Y ahora te suplicamos que tengas tu misericordia para meterte, Señor, entre las páginas de nuestras vidas y escribir ahora, Señor, la esperanza y el aliento que necesitamos con el mensaje de tu palabra. Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. Hace 8 días hablábamos cómo Jesús se manifiesta a Juan, y terminamos diciendo que Juan dice que era un domingo cuando él estaba en el Señor, precisamente en 2 direcciones es lo que Juan escribe. Seguramente es porque se encontraba realizando ese devocional, ese culto personal a Dios en ese día, pero también él estaba conectado con la iglesia, añorando a los hermanos, a las hermanas de las iglesias, los que él amaba. Y dice, nos quedamos también diciendo que lo que Juan escucha, dice Juan que de repente fue interrumpido por una voz como de trompeta. No era una trompeta, no era una alabanza con trompeta, aunque la trompeta es el primer instrumento que se menciona en el Apocalipsis, de varios que luego menciona. Pero dice que escuchó una voz como de trompeta, y esa voz decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y entonces la lectura que ahora hemos hecho dice la reacción y dice lo que Juan vio. Ahora, salta a la vista lo que Juan está sintiendo, y está en ese momento seguramente en una mezcla de sorpresa y de mucho miedo por lo que luego leímos. Pero lo primero que Juan ve ahí son 7 candeleros de oro. Así dice el texto, 7 candeleros de oro, y dice que en medio de esos candeleros estaba el Hijo del Hombre, Jesucristo. Los candeleros son toda una señal de que Juan está lo que está viendo, está evocando el templo judío, el templo de Jerusalén, ¿no? Era uno de los accesorios más hermosos, más elocuentes que se tenían en el templo, ¿no? Era un accesorio sagrado en el tabernáculo y con el tiempo también en el templo, ¿no? Imagínense que ustedes lo han visto, ese candelero es un portavelas de 7 velas,
hay una en medio y 3 a cada lado de una de ellas, ¿no? Y entonces Juan seguramente las vio encendidas, los candeleros, el menorá, judío, hebreo, el menorá, que es ese instrumento, ese adorno, ese accesorio con estas 7 velas. Juan está diciendo que había 49 velas iluminando al Hijo del Hombre puesto en pie. Imaginen por favor la escena, porque leer Apocalipsis es soltar la imaginación, no sea concreto para escuchar esto, piense. Y entonces dice que en medio de esos 7 candeleros encendidos, porque no creo que hubieran sido un adorno estético solamente para mostrar al Hijo del Hombre, sino encendidos. Había 49 velas, ¿verdad?, alrededor de este Hijo del Hombre. Y algunos mencionan que probablemente estas 7 candeleros no estaban en círculo, sino estaban de tal forma que estaban señalando el lugar geográfico donde las 7 iglesias de aquel entonces, que ya se mencionaron y a las que va dirigido este mensaje, estaban registradas. Una iglesia más al norte en Éfeso, un candelero ahí, tal vez otro más al sur en Tiatira, y de tal forma que aquella figura que se alcanzaba a formar, y Juan lo ve, emerge a Jesús, el Hijo del Hombre, ¿no? Dándole culto a las iglesias, ofreciendo culto en esas velas encendidas a Jesús ahí en medio. Leí también que en esa historia contemporánea en la que Juan está situado, se solía también alzar un gran candelero lleno de muchas velas para el emperador romano, ¿no? Y ese enorme candelero, cada vez que estaba encendido, la gente que pasaba y lo veía sabía que era el tiempo en el que se adoraba al emperador, y desde sus casas ellos tenían que hacer alguna oración por el emperador, sumisión al emperador. Así que es bien interesante que Juan retoma también y manda un mensaje a Roma diciendo que las velas encendidas no son a la distancia, sino para el pastor y el verdadero emperador, el Rey de Reyes, que está puesto en medio de su pueblo, en medio de las iglesias perseguidas. Este es un mensaje político, este es un mensaje que lleva una connotación directamente al poder romano, porque luego enseguida en estos candeleros encendidos, dice la palabra que en el escenario los candeleros no son la fuente de atención para Juan, sino es uno que dice Juan que es como dice el Hijo del Hombre, semejante al Hijo del Hombre, ¿no? Han pasado más de 70 años desde que Jesús murió, resucitó y fue ascendido a los cielos. Y 70 años después está muy viva y muy presente la predicación de la iglesia de este Jesús muerto y resucitado al que adoran. De manera que Juan percibe que Jesús ahora emerge en la historia de la persecución de la iglesia, emerge en medio de los sufrimientos de la iglesia y emerge de una forma muy poderosa, porque luego ya lo leímos aquí. Entonces Juan está concentrando la manera en la que este Hijo del Hombre, del que hay una relación con la profecía de Daniel, está combinándose
características de humano con características de lo divino, ¿verdad? Quisiera ubicarme más en esta parte de cómo Juan está mirando a Jesús, el Hijo del Hombre, en medio de todas las iglesias de aquel momento, pero encendidas en una acción de adoración a pesar de lo que se está sufriendo. Dice la Escritura que lo primero que aparece es que Juan dice allá en el 1:13, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ¿no? Una túnica larga que corresponde a la gente importante. Y está hablando Juan de los sacerdotes. Está hablando Juan del prestigio que en Israel tenía un sacerdote cuando ministraba ante el Señor, y sus vestiduras tenían que ser cuidadosamente vestidas. El sumo sacerdote, está diciendo Juan, porque también agrega que había un cinto de oro a la altura del pecho, que no solamente es una marca, una señal de los mensajeros celestiales, porque déjenme rápido, Daniel 10:5 nos dice esta referencia para que nosotros podamos ubicarnos. Daniel, por ejemplo, dice: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñidos sus lomos de oro de Ofaz, ¿no? Pero Jesús aquí dice la palabra que ese cinto de oro lo tiene a la altura del pecho. Y aquel no es un mensajero celestial. Aquel no es un ángel de los que después se habla de esta misma vestimenta en Apocalipsis 15. No, lo que Juan está haciendo es relacionar a Jesús con el sumo sacerdote judío. Aquel que tenía que vestir de una manera porque iba a oficiar el tributo y la ofrenda al Señor de parte de todo el pueblo. Dice Éxodo 28:4, déjenme leerlo aquí. 28:4, dice la Biblia: las vestiduras que harán serán estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues que las vestiduras sagradas para Aarón, el sacerdote, para sus hijos y para los que sean mis sacerdotes, ¿no? Enseguida dice Juan también que lo que ve ahí de Jesús es su cabeza y sus cabellos blancos como la blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego. Debo decir que la Biblia no dice los cabellos eran blancos, sino dice como blancos. Dice la palabra también que luego la voz de Jesús no dice que era la voz de una trompeta, sino como de una trompeta. Y esto debe significar que es sumamente importante que nosotros estemos pensando en que Juan está aterrizando esto como la manera en la que está simbolizando, está tratando de ejemplificar lo que él ve. ¿Me explico? Por eso es ahora importante el que podamos adentrarnos un poquito más a lo que Juan está mirando. Síganme en esto, hermanos, por favor. Volvemos a enfatizar que lo que está describiendo Juan ahora ya no es una vestimenta de Jesús recordando el sacerdocio, a Jesús como el sumo sacerdote que ahora intercede por nosotros ante el Padre, sino que ahora Juan empieza a describir algunos elementos que ve
en el propio Jesús, ya no en su vestimenta. Y entonces, como lo leímos ahorita, sus cabellos eran blancos como blanca lana, ¿verdad? Claro que nos va a referir a lo que tal vez muchos de nosotros sabemos acerca de la descripción que hace Daniel sobre el anciano de días, ¿no? Que parece como una paradoja lo que Daniel habla de la nieve, de la blanca lana, ¿no? Y del fuego también que ahora está por describir Juan. Pero aquí es algo muy trascendental el que nosotros pudiéramos relacionarlo, más que como un anciano en la sabiduría y en la experiencia, nosotros pudiéramos relacionar el cabello blanco como una figura de Dios mismo, una relación de Dios mismo, pero déjenme decir, no como alguien con experiencia y sabiduría, sino en alguien que es Dios mismo. Y ahorita lo voy a explicar rápidamente. Lo que sí es que ahora el apóstol Juan llega a decir que los pies, la túnica que bajaba y que llegaba hasta los pies debe haber sido hasta los tobillos, porque Juan está diciendo que alcanza a ver a los pies del Hijo del Hombre, los pies de Jesús. Y dice que estos pies, en el verso 15, eran semejantes al bronce bruñido y eran refulgentes como oro, dice, pero que ha pasado por un horno, ¿no? Aunque nos parezca raro, no es ninguna inclinación que Juan tenía por esto, pero aquí Juan le está poniendo un énfasis muy especial que le está provocando a Juan mucha paz, al menos le da mucha seguridad cuando él alcanza a ver que en aquella época en la que Juan vivía, Roma se había encargado de mencionar, de elaborar muchas piezas en la escultura o en las figuras de los artistas romanos, y el énfasis era que siempre ponían unos pies fuertes, unos pies con músculo, para dar el aspecto y la señal de que había fuerza. Esto también podría ser una relación con lo que habla el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando se habla de las puertas del templo, ¿no? Eran puertas de bronce y en el templo había columnas de bronce, había muros de bronce. Y Juan está diciendo que los pies de Jesús eran como de un bronce bruñido, rojizo, refulgente. Y Juan está diciendo, este Hijo de Hombre sabe lo que hace. Está de pie en medio de los 7 candelabros con 49 velas encendidas, pero Él está en el centro. Las iglesias y los adoradores de esas iglesias, en ese tiempo, aunque la iglesia perseguida, debieron haber comprendido que es un mensaje para ellos. Jesús está firme junto a sus iglesias. Jesús está afirmado en su señorío, cuidando y protegiendo y pastoreando a las iglesias, ¿no? Así que esto para nosotros también es un mensaje muy precioso en estos tiempos, ¿no? Tiempos difíciles y tiempos que a muchos pudieran hacernos cimbrar en la fe o en el dolor cuando vemos enfermar o morir a seres queridos. Y este texto nos habla de que el problema es nuestro, no es del Señor, porque el Señor una vez más manda esta señal también a su iglesia, una protección, una cobertura, un señorío de Cristo poderoso. Durante la semana en estas devocionales que tenemos en las mañanas, hablábamos de lo que significó para Juan ver al Cordero inmolado. Y Juan agrega algo que no es un recurso literario para
para poder armar mejor la escena. Juan está hablando determinantemente que lo que le valió, lo que fue poderoso en ese instante, capítulo 5, verso 9, dice que cuando ve al Cordero inmolado, lo ve de pie. Hay repercusión todavía en estos tiempos y hasta la eternidad por el sacrificio de Jesús en la tierra, repercusión celestial. Pero el sacrificio y lo que Juan ve, un cordero inmolado es un cordero degollado, ensangrentado. Y Juan dice, paradójicamente, el cordero está de pie. El cordero inmolado, el cordero sacrificado está de pie. Y ahora Juan lo dice de otra manera. Y sus pies como de bronce bruñido. La firmeza. Por eso lo que hacemos esta mañana, cuando nosotros, a pesar de la distancia entre unos y otros, pero no el Señor, podemos elevar este culto, es porque nosotros creemos que el Señor es fuerte, Dios es poderoso y está junto a nosotros, no para darnos un abrazo de padre y decir que necesitas, sino para infundirnos el aliento. Recuerdo cómo dice Isaías, ¿se acuerda? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y esta es la idea, que nosotros necesitamos recuperar cada vez más y más la fortaleza y el aliento diario por el Señor, en el Señor, a partir de lo que el Señor es en nuestras vidas. Y terminemos esta parte diciendo que fue tan poderoso lo que Juan ve. Juan está, ya dijimos hace 8 días, Juan va a usar todos los sentidos humanos para describir lo que ve. En un capítulos más va a hablar de lo que huele. Ahora aquí ha hablado de lo que ve. Y ahora Juan agrega diciendo lo que oyó. Porque dice, terminamos esta parte diciendo que Juan dice que su voz, en verso 15, como estruendo de muchas aguas. Todos los sentidos de Juan están involucrados. Y otra vez no dice que fuera las aguas como la voz de Dios. Dice que la voz que escuchó cuando Jesús le habló era como de muchas aguas. Un estruendo de olas que se golpean en el mar, un estruendo de una tempestad. No sé, pero acá en el capítulo 1, verso 24 de Apocalipsis, dice la escritura, no puede ser 1.24 porque nada más tiene 20 versículos, el capítulo 1 de Apocalipsis. Daniel 1.24, Ezequiel, 1.24, lo tengo anotado aquí. Ezequiel 1.24 luego nos dice, cuando Juan está hablando que escuchó la voz de Jesús como estruendo de muchas aguas, Juan lo describe así y dice, Ezequiel dice, oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchas aguas, ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército, cuando se paraban y bajaban sus alas. Al ratito Juan va a decir que la voz y lo que escuchó que salió de la boca de Jesús fue una espada de 2 filos. Ahora dice que es algo muy poderoso y que le causó a él tanto miedo que casi se desmaya. Eso es lo que Juan está diciendo. Ahora, en contraste con todo lo que Juan está viendo y escuchando, cierra esta parte Juan diciendo que en la mano tenía en su diestra, en su mano derecha, tenía, dice, 7 estrellas. 7 estrellas. ¿No? No hay un paralelo en la Biblia. Nunca se ha hablado de esto, ni se vuelve a repetir. Pero Juan lo ve y lo describe así, ¿no? Otra vez hacemos referencia que la moneda romana en el tiempo de Juan tenía estrellas que representaban a los emperadores o al emperador
en turno. Y esas estrellas, según el emperador viviente, era la forma y la posición de la estrella. Y entonces el mensaje que se daba es que por un lado tenía en la moneda el rostro del emperador y por otro lado las estrellas. Y en ese movimiento del rostro y las estrellas había un juego de la autoridad y del dominio que aún el emperador tenía sobre los cielos y los astros, las estrellas. El mensaje otra vez es político. Juan le está mandando un mensaje directamente a Roma y diciendo, tus estrellas las tiene Jesús en su mano. Él gobierna las estrellas. Ya Juan dijo antes, Él es creador de todas las cosas, ¿no? El futuro del mundo no depende de cuántas estrellas tenga una moneda. El futuro del mundo depende que Jesús tiene las estrellas, el cielo, los astros, el sol mismo lo tiene en sus manos. Y entonces lo que Juan termina por decir ahora es que de Jesús, Juan ve que de su boca sale una espada aguda de 2 filos, ¿no? Y 2 cosas lo que dice Juan, para cerrar así, ¿verdad? Es una espada que sabemos que es la palabra de Dios de autoridad, la palabra de Dios que todo lo origina y todo lo da, pero aquí dice que es de 2 filos, ¿no? Algunos dicen que lo que debería de decir aquí es una bivocada, es decir, la doble función de una espada, la defensa y el enfrentar, la defensa y el poder matar al enemigo, ¿no? Y entonces Juan dice que este Hijo de Hombre, en medio de la adoración que está recibiendo y del esplendor que sale de él, Juan dice, Él es Señor porque tiene para su pueblo la bendición, la promesa, la dirección, pero tiene también para sus enemigos la venganza y la justicia, ¿no? Y hermanos, al terminar esta descripción de Juan, el último pincelazo que Juan da es que en el verso 16 nuevamente dice que Juan entonces ve a Jesús, su rostro como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Hace rato yo decía de estos cabellos de Jesús, dice Juan, como blancos, como blanca lana. Pero ahora yo me refería a esto. Lo que Juan está hablando cuando dice que el rostro de Jesús era muy brillante, así como el sol del mediodía, cuando está con mucha fuerza, está enfatizando el apóstol Juan que Jesús es Dios. Y vuelve a las andadas otra vez Juan para referirse a Jesús en su deidad. Porque esto del rostro es lo equivalente a lo que en el griego a que está escribiendo Juan, es lo equivalente al hebreo con el que se describió aquella vez que Moisés dialoga con el Señor y le dice, Moisés, déjame verte, y entonces el Señor responde permitiéndole que solamente las espaldas, ¿no? Pasa el Señor y por atrás y solamente lo mira, porque a Dios nadie lo puede ver. Y esta luz resplandeciente es lo que dice Juan, como lo dijo el Señor allá a Moisés, nadie puede verme. Lo que Juan alcanza a ver es como un rostro delineado, pero es imposible verlo porque la fuerza del sol, la fuerza de la luz sale de él. Dios, el Padre en Moisés y ahora Dios en el Hijo mostrándose a Juan. Imagínese todo lo que impactó esta lectura de apenas un primer capítulo, una primera parte a la iglesia perseguida. Imagínense lo que sucedió cuando las congregaciones comenzaron a enterarse de que el Señor se había revelado nuevamente al apóstol Juan.
Y cuando Juan lo describe así en este primer capítulo, es porque Juan va a dejar bien asentado que lo que viene adelante, todo es consecuencia de la autoridad y del señorío de Jesús, aunque no se le pueda ver todavía. Pasaron 70 años. Juan está recordando a Jesús como lo dejó de ver 70 años atrás. Pero lo que se encuentra ahora el apóstol Juan es alguien completamente distinto, completamente diferente. Dice la Escritura que entonces hubo una reacción, y con esto terminamos, porque dice que la palabra que Juan, verso 17, dice, al verlo, ya nos describió lo que vio, dice, al verlo, caí como muerto a sus pies. Desde la cárcel no solamente vio el cielo, sino vio el esplendor de la gloria de Jesús. La última vez que Juan vio a Jesús, comió con él. No sé si le dejó, como acostumbraba Jesús dejar a Juan, recostársele así a un costado. Sabía cómo olía Jesús y sabía cómo Jesús hablaba en el sonido de la voz mientras Juan estaba recostado en su regazo. Pero cuando Juan descubre quién es Jesús verdaderamente, en toda su gloria, en todo su esplendor, es como si Juan se hubiera desmayado, porque dice, este es el Jesús al que yo amo. Este es el Jesús el que me permitía estar cerca de Él, ¿no? Y entonces, como que era de esperarse lo que sucede ahí, ¿verdad? En este desmayo de Juan, y no es algo inusual la reacción de Juan. Si me permiten ustedes leer en el verso de Isaías, allá en Isaías 6:5, cuando también tiene aquella visión Isaías, dice la Escritura que la reacción de Isaías, cuando ve al Señor también en aquel esplendor, dice la Escritura, entonces dije, ay de mí que soy muerto, ¿no? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Retumbó esta palabra tal vez en la mente de Juan. Y Juan, cuando está tumbado ahí a los pies de Jesús, Jesús responde con un gesto tan amoroso que dice la palabra que Jesús toca a Juan. Lo tocó, ¿no? Y esto no es como las propagandas religiosas de los líderes religiosos que se dignan a tocar a la gente porque la gente los admira, o se dignan a tocarlos porque aseguran que tienen poder que fluye de ellos. Esto es distinto, porque Jesús está respondiendo a la postración de un siervo. Jesús está respondiendo con amor a quien se sujeta y se somete a Él. Y hay tres cosas con las que Jesús responde cuando lo toca. Y déjame decirte, hermano, cuando tú digas, el Señor me tocó, yo te invito a pensar en que el Señor toca con su palabra. Porque no es tocar a Juan. Dice la Escritura que cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí y agrega, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿No? Lo que más necesitamos como iglesia en estos tiempos, mis hermanas, mis hermanos, es su palabra.
lo que más estamos necesitando por encima de mirarnos unos a otros y de estar juntos unos con otros es embebernos y alimentarnos y fortalecernos de la palabra del Señor, porque es la manera en la que el Señor toca nuestro espíritu, es la manera en que el Señor aprisiona nuestras emociones, es la forma en la que el Señor nos da esperanza en medio de la enfermedad o en medio de las desilusiones. Esta es la manera en la que el Señor Jesús está acostumbrado a relacionarse con nosotros, los seres humanos que le seguimos, que le hemos encontrado como Señor, ¿no? Daniel dice lo mismo, Ezequiel dice lo mismo, que el Señor los toca y luego dice, el Señor habla, ¿no? Tres cosas. Lo primero, Jesús no se limita y se revela ante Juan como el eterno Dios. No temas, yo soy el primero y el último. Eternidad. 2. Jesús se revela como Dios ante Juan para decirle, he resucitado. El que vivo y el que estuve muerto. Y aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dios, solamente Dios, posee esta virtud, este atributo único, intrínseco de ser Dios. Dice Jesús, yo soy Dios, el eterno, el que puede tener vida o quitar vida a quien decida. Y finalmente le ordena a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. En esa autoridad de Dios, Jesús ahora ordena a Juan lo que debe hacer. Primero fue un Jesús que se revela esplendoroso, un Jesús que se digna a tocar a su siervo, que le está mirando y contemplando con mucho temor y asustado. Y ahora es un Jesús que le dice a Juan de su propia boca, soy Dios, soy tu Dios, el Hijo de Dios que vino a este mundo, ¿no? para ser el Cordero inmolado por el pueblo, para el pueblo. Terminemos diciendo, hermanos, ese yo soy de Jesús no es un atrevimiento de Jesús, es finalmente lo que es Jesús. El yo soy es toda la tradición del Jehová de los ejércitos. El yo soy es la relación directa de todo Israel, de toda la historia de Israel monoteísta con el único y sabio y verdadero Dios, que ahora sabemos que es un Dios trinitario. El yo soy que ahora Jesús está hablando es la forma en la que expresa, confíen en mí, no teman, yo soy Dios, confíen en mí. Y esta es mi invitación esta mañana. Hermanos, aunque dice la palabra, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, hemos de confiar en el Señor. Confiemos no por lo que nos falta de toda esta solución de la pandemia, la vacunación, el que podamos regresar nuevamente al templo. Confiemos al Señor siempre, radicalmente pongamos nuestra confianza en el Señor. ¿Porque somos buenos? No, porque dice la palabra que Él nos redimió del pecado, nos amó, nos lavó con su sangre y nos redimió para el Padre ahora como reyes y sacerdotes para gloria del Señor. Esa es tu identidad y esa es la mía. Cuando tengamos temor por las noticias o lo que pase, yo te invito, antes de escribir por ahí un WhatsApp, un mail de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a arrodillarnos primero y vamos a decir, Señor, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Jesús dice, yo soy el primero y el último, el que estuve muerto y ahora vivo,
y tengo en mis manos las llaves de la muerte y del Hades. Esa es la altura del Señor en el que ahora confiamos y vivimos para Él. Amén. Vamos a orar un momento. Que tu palabra, Señor, nos sea suficiente en esta meditación para agarrarnos más de ti y para dejarnos abandonar más en las promesas y en la realidad que tu palabra nos describe acerca de Jesús. Él es soberano y ahora tu palabra nos dice que Él es eterno y que Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Que tu pueblo, Señor, nos halles fieles a pesar de las circunstancias, nos halles fieles en la confianza y en que el Evangelio nos sea suficiente en todo momento. Cristo es nuestro Señor, Cristo es el Señor de la iglesia y Cristo también es, Padre, al que nosotros esperamos confiadamente, obedeciendo tu palabra, lo esperamos para que cuando Él venga, Padre, nuestra oración es esa, que Cristo venga y que nos halle fieles. A tu iglesia da vida, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanas, mis hermanos. Dios nos bendiga. Hermanos, gracias a Dios hemos recibido la palabra del Señor. Ya tenemos la mitad. Lo que sigue es que nosotros ahora vivamos a lo largo de la semana eso que hemos aprendido y lo compartamos con otras personas. Recuerden que no se debe de quedar la palabra como letra muerta, sino que debe ser una obra viva en nuestras vidas. Podemos y debemos compartir porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Hermanos, al final van a aparecer las cuentas. No se olviden de que precisamente para poder seguir compartiendo la palabra a otras personas necesitamos que se reciban en la iglesia los diezmos y las ofrendas, porque eso es bueno para poder llevar la palabra a otras personas, para el sostenimiento de la obra. Vamos a orar, hermanos. Bendito y amado Padre Celestial, gracias porque hoy hemos recibido tu palabra, Señor. Tú has mostrado a nuestras vidas lo que tú quieres de nosotros. Ayúdanos ahora en el resto de la semana, Señor, para poder seguir viviendo adecuadamente lo que tú nos has mostrado hoy, para que la palabra en nosotros sea viva y sea eficaz y que podamos llevarla a otras personas. Gracias, Padre, por tu ministerio. Gracias por la obra que tú has puesto en nosotros. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, y la transformación que has obrado para nosotros. Padre Santo, quedamos en tus manos. Guíanos durante el resto de la semana y ayúdanos, Señor, a cumplir con tu obra. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, no se me desconecten. Enseguida va a haber también un video para que podamos recordar a todos los hermanos que normalmente nos congregamos aquí en la iglesia, en nuestra iglesia bautista El Calvario. Gracias, que tengan muy buen día.
cantamos y reímos, si lloramos entre amigos, si volteamos hacia el cielo y gritamos nuestro anhelo, si buscamos la salida recorriendo otra milla, si alumbramos el sendero con la luz del Dios eterno, mejor juntos. Si logramos perdonarnos y vivimos como hermanos, si llenamos el granero para hacer frente a los tiempos, si subimos un peldaño, si logramos superarlo, si llegamos a la meta y extendemos nuestra tienda, mejor juntos. Mejor juntos, sigamos juntos, gozar, crecer, servir, amar y alcanzar a otro más. Mejor juntos, sigamos juntos. Esa actitud de unidad nos dará para mucho más. Mejor juntos. Levantemos la mirada y crucemos la montaña, despojemos todo el miedo y pintemos nuestros sueños del color azul del cielo, poniendo a Dios primero. Ahí está nuestro tesoro. Mientras tanto seguiremos estando juntos. Mejor juntos, sigamos juntos, gozar, crecer, servir, amar y alcanzar a otro más. Mejor juntos, sigamos juntos. Esa actitud de unidad nos dará para mucho más. Mejor juntos, sigamos juntos, gozar, crecer, servir, amar y alcanzar a otro más. Mejor juntos, sigamos juntos. Esa actitud de unidad nos dará para mucho más. Mejor juntos. Mejor juntos.